A continuación, Compañía de Profetas. Pero quiero hablarles hoy, yo he estado enseñando un poquito acerca de cómo va a caminar bajo los cielos abiertos. Cómo caminamos bajo cielos abiertos. Y hay muchos cristianos, hermanos amados, mire, que están caminando con los cielos cerrados. Y la Biblia habla de los cielos abiertos y de los cielos cerrados. Y yo quiero tratar de llevarlos a la palabra de Dios en esa línea. Y quiero que vayan conmigo a Juan capítulo 1, versículo 43 en adelante. Y prepare también su Biblia en Lucas capítulo 4, versículo 25 en adelante. Entonces Juan capítulo 1, versículo 43, quiero que vean conmigo en su Biblia. Juan 1:43 dice, desde el versículo 35, leamos, dice la palabra: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, vea esto, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, le dijo: ¿qué buscáis? Ellos dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde vives? Jesús les dijo: vengan y vean. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Vean esto. O sea, después llegó a brillar más su hermano, pero él, hermanos amados, Andrés fue de los primeros que se acercaron a Jesús. Entonces dice la palabra del Señor: este halló primero a su hermano Simón. Vean esto, Andrés empieza a buscar a Jesús. Y entonces después de que conoce a Jesús y que se queda donde Jesús vivía, dice la palabra de Dios que después halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Les dijo: ya lo encontramos. Vea esto, verso 42. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Ahora, vean esto. Primero, vean, Andrés trae a Simón su hermano. Vean en el verso 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. O sea, eran de la misma ciudad, hermanos. Vean esto. Felipe halló a Natanael. Vean, usted y yo vamos a hacer que la gente conozca a Jesús, pero ¿sabe cómo es el evangelismo? De boca en boca, de persona a persona. Usted tiene que comunicarle a otro personalmente lo que Dios le está enseñando, lo que Dios le está diciendo, etcétera, etcétera. Entonces vean esto. Primero Andrés se jala a su hermano Simón. Y el Señor de una vez lo bendice y le da una palabra. Pero después de esto, dice la palabra, encontramos a Felipe. Y usted más adelante lo encuentra en la Biblia. Pero Felipe encuentra a Natanael. Y Natanael usted más adelante lo encuentra en la Biblia. Y dice la Biblia que Felipe halló a Natanael en el verso 45 y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Vean cómo le entró. Primero Andrés le entró a su hermano y le dijo: ya encontramos al Cristo. No fue con tanto cuento, le fue al grano directo. Mira, encontramos al Cristo, al Hijo de Dios. Pero Felipe sí le entra a Natanael de otra forma, hermanos. Y es que usted y yo tenemos que ser estratégicos para poder hablar la palabra de Dios a las personas y presentar a Jesús. ¿Por qué? Miren cómo le entró Felipe a Natanael. Le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Ahora, vea esto: a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: de Nazaret puede salir algo bueno, le dice. ¿Será que de ahí, de ese lugar? ¿Será que de la zona 2 puede salir algo bueno? ¿Será que de ahí? Va a haber gente que va a hablar así, hermanos. Amén. Pero vea esto, mire. Dice la palabra del Señor: le dijo Felipe: ven y ve. Vea esto, hermano. Lo dejó picado. Usted y yo tenemos que comunicar todo lo que usted escuche en este lugar. Cuéntelo a la gente.
Coméntele a las personas lo que usted está escuchando, lo que usted está recibiendo, las bendiciones que está disfrutando en este ministerio. Cuénteles y la gente le va a decir, ¿será que? Pero ¿y acaso hay algo bueno ahí? Vení, anda, ve. Es que fíjese que dicen, ¿verdad? Dicen por ahí, ¿verdad? Parece canción eso, ¿verdad? Pues que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten. Dígale usted, mejor vení conmigo y vamos. Y anda, ve. O sea, eso es lo que tenemos que hacer. Le dijo, ven y ve, vea esto. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, vea esto, hermano. Le dijo a él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Ojo con esto. ¿Se da cuenta cómo le entró Felipe estratégicamente? ¿Qué le dijo Felipe? Encontré aquel de quien habló Moisés en la ley y todos los profetas. ¿Por qué? Como era un verdadero israelita. Cuando dice Jesús era un verdadero israelita, le está diciendo una persona que guarda de verdad la ley, no como los fariseos, sino que este hombre sí guardaba la palabra de Dios de verdad. No solo lo hablaba, sino que la guardaba, no engañaba en su estilo de vida cristiano o su estilo de vida espiritual, si usted quiere verlo. Y sabe, en este tiempo hay muchas personas que son muy buenas para recitar versículos de memoria, pero no son verdaderos. Su corazón no es verdadero. No guardan de verdad la palabra de Dios. Se saben la Biblia, pero no la viven. Y usted y yo necesitamos aprender a vivir la Biblia. Cada cosa que usted y yo escuchemos hay que ponerlo por obra, hermanos. Aunque nos cueste, aunque nos duela, aunque nos preocupe, aunque nos angustie, pero lo tenemos que poner por obra. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y dice la Biblia que daremos cuenta de todas las palabras que usted y yo sabemos. Usted va a dar cuenta. Mire, cada vez que usted escucha algo más, y algo más, y algo más, y algo más, mire, se anota todo lo que usted sabe, lo anotan. Y entonces después le van a pasar, mire, una auditoría y le van a decir, mira, ¿y qué pasó con esto que sabías? ¿Por qué hiciste tal cosa? Ay, Señor, es que yo tenía que reaccionar de una forma, pero no sabías esto, pues. Y no sabías esto, y no sabías esto, y no sabías esto. Todo lo que nosotros sabemos, miren, hermanos, nos van a pedir cuentas. Ahora, vea esto. Dice, cuando Jesús le vio que se acercaba, le dijo, aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Vea esto, hermano. Natanael estaba a la defensiva. Natanael está, ¿por qué? Como no había engaño en él, él sabía que había muchos mentirosos. Y entonces le dice a Jesús, ¿y cómo me conoces? Vea, no se dejó guiar por una palabra de profecía ni por una palabra de ciencia, porque era una palabra de ciencia la que Jesús le estaba diciendo. Miren, no se sorprenda cuando venga alguien y dice, así dice el Señor. Ay, hermano, escuche la profecía y analícela. Mejor si la graba, es más conveniente grabar la profecía. ¿Por qué? Porque usted está escuchando la palabra profética. Pero por allá afuera anda mucha gente profetizándole, ¿verdad? Mire, sacándole la mamá a otros, pero profetizándole a otros, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? Usted conoce más de algunos que es que en su vecindario, ¿verdad? Ay, que le sacan la mamá a otros, agarran y hacen de todo, pero le profetizan, ¿verdad? Entonces Natanael le dice al Señor, ¿y de dónde me conoces? ¿Cómo me conoces? A ver, decime, ¿de dónde me conoces? Entonces viene Jesús y lo agarra en curva, hermanos. Aquí está lo más bonito, mire. Y le dice, Jesús le respondió y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. ¿Cómo sabía que él estaba debajo de una higuera? ¿Cómo sabía que antes de que le llamara Felipe, o sea, todo esto le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi, le dice. Y entonces, hermano amado, se puso pálido Natanael. Y mire lo que le dice, respondió Natanael, le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Se sorprendió por la certeza que había en la palabra de ciencia que Jesús le estaba dando. ¿Verdad que sí? Pero mire lo que le dice Jesús en verso 50. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Solo por eso le dice Jesús, ¿me creíste? O sea que hay gente que solo porque le dan una palabra de profecía ya creen, hermano. Dice el Señor que me des un cheque de 1000 quetzales. Dice el Señor que me des un cheque de 1000 quetzales. Dicen algunos, hermano. Sí, dice la gente y hacen el cheque de 1000 quetzales y Dios no está diciendo nada, sino que el fulano es. Una vez llegó un fulano, yo estaba en un congreso X
Y llega un predicador de los que predicó y se me acerca y me toca y me dice: dice el Señor que me siembres tu reloj. Y yo le dije: mire usted, dígale a Dios que a mí me lo diga, porque a mí no me ha dicho nada. Le dije: no seas duro de corazón y usted no sea ladrón, le dije yo. Se quitó rápido, hermano. Pero ha habido momentos donde el Señor habla a mi corazón y me da testimonio de la gente, y Dios me dice: quítate el reloj y regáláselo. Pregúntele, mire, la pastora y hoy sabe. Una vez estábamos en un congreso predicando y el Señor me dijo: dale ese reloj que traes a un muchachito que andaba ahí en el congreso recibiendo de Dios. Fíjese. Y me dijo: dáselo. Y yo vine, me lo quité y se lo di, ¿verdad? Y le dije: hijo, mira, Dios me dice que te dé mi reloj, que te lo regale. Es un regalo por tu. Y ¿sabes qué? Te lo da Dios porque ve tu corazón y ve la búsqueda. Un muchachito ve la búsqueda y agarró el reloj, se lo puso y dijo: pastor, nunca había recibido un regalo de un pastor, me dice. Solo había dado yo cosas a los pastores, pero nunca me había dado un pastor algo a mí. Fíjese. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, oír la voz de Dios. Si Dios te habla a tu corazón, a tu mente, Dios es tan poderoso que nos puede hablar directamente a nosotros. Entonces accionemos. Pero hay mucha gente que anda creyendo así. Entonces le dice Jesús: solo porque te dije eso crees, le dice Jesús. Vea, le dice: cosas mayores que estas verás. Vean esto. Y le dijo: de cierto os digo que de aquí en adelante veréis, ¿qué dice su Biblia? El cielo abierto. ¿Y qué más? Y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Vean esto. Aquí Jesús le dice: vas a ver que el cielo se te va a abrir. ¿Por qué? Por el corazón de Natanael. ¿El cielo se le abrió o no? Hermanos, vean el libro de los Hechos. ¿Tenía la iglesia del libro de los Hechos cielos abiertos, sí o no? Claro que los tenía abiertos. Cielos abiertos. Entonces la Biblia habla aquí y le dice a Jesús: el cielo se va a abrir y vas a ver a los ángeles subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Entonces los cielos se abren y en esta porción Jesús le habla de eso. Después en Lucas 4:25 en adelante, quiero que vea usted conmigo. Lucas 4:25 en adelante dice: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Vea esto. Cuando el cielo fue cerrado, oiga, cuando el cielo, ¿qué dice su Biblia? Fue cerrado, pero mire cuánto tiempo se cerró el cielo. Por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Vea esto, hermano. Entonces la Biblia habla acá, el Señor Jesús está enseñando también de que el cielo, en el primer pasaje que vimos, el cielo se abrió. Pero en el segundo pasaje que vimos, dice la Biblia que el cielo se cerró, y no se cerró por un ratito, sino que dice la Biblia que el cielo se cerró por 3 años y medio. Y no es el único versículo que lo confirma. Usted lo ve en Hebreos y dice la Biblia que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros, pero dice la Biblia que oró fervientemente y el cielo se cerró por 3 años y medio. Y después usted ve el Antiguo Testamento y encuentra que cuando declaró Elías la palabra, dice la Biblia que los cielos se cerraron por 3 años y medio. O sea que los cielos sí se cerraron y los cielos sí se abrieron en el momento que Jesús dijo que se iban a abrir. Y en el momento que Dios cerró los cielos se cerraron. Quiere decir que los cielos para las personas se nos pueden abrir o se nos pueden cerrar. Usted y yo podemos ser alguien que camine bajo cielos abiertos, o usted y yo podemos ser alguien que camine bajo cielos cerrados. Pero vea esto no depende tanto del deseo de Dios. Esto depende de la actitud y de la forma de conducirnos de los hombres que estamos en la tierra bajo esos cielos. O sea, los judíos dicen que el ser humano nace y tiene de este lado la bendición y tiene de este lado la maldición, pero ambas están inactivas. El ser humano, su libre albedrío, tu libre determinación, lo que tú hagas con la libre determinación que Dios te ha dado, puede prender y activar la maldición o apagarla, o puede prender y activar la bendición, o también puede apagarla. La pregunta es: ¿qué estamos prendiendo nosotros en nuestra vida? ¿La maldición o la bendición? Ahora, ¿cómo puedo yo prender o apagar la maldición? ¿O cómo yo puedo prender o apagar la bendición? ¿Cómo?
mire, quiero prender yo la bendición. Bueno, tengo que hacer lo que la Biblia dice. Tengo que apegarme a lo que está escrito. El manual de vida que Dios nos dio fue la palabra de Dios. Cuando yo vivo en obediencia y vivo haciendo lo que está escrito, voy a prender la bendición y se va a prender la bendición sobre mi vida. Por lo tanto, los cielos se van a abrir. Pero si yo soy rebelde a lo que está escrito acá, y yo soy rebelde a la voz de Dios, y yo hago mi santa voluntad, entonces lo que voy a hacer es que voy a caminar bajo cielos cerrados. Ahora, quiero que vea usted algunas cuestiones más. En el Evangelio de Juan, en el capítulo número 5, no lo busque, solo se lo voy a narrar. Enseña que en Jerusalén había cerca de la puerta de las ovejas, dice la palabra de Dios, que había un estanque, y este estanque tenía 5 pórticos. Se recuerda, ¿verdad? Ya muchos le han echado el chile, que es el pórtico pastoral, evangelístico, los 5 ministerios. Está bien, es aceptable, está bien. Donde están las aguas de sanidad y la bendición, está bien. Ahora, vea esto, había 5 pórticos, pero dice la Biblia, eso de los 5 pórticos, su pastora es especialista en explicárselos. Ella sí sabe. Ella, si quiere usted escuchar algo de cada puerta y cada pórtico, ella. Una vez escuché yo la conferencia que dio de las puertas que hay en Jerusalén, impresionante, buenísima. Ahora, vea esto, pero yo no le quiero explicar los pórticos, que se los explique ella. Lo que quiero que vea es, hermano amado, que ahí, cerca de esos pórticos, había una multitud. Hoy en día hay un montón de ministros y hay multitudes, pero ¿qué? Multitudes enfermas. Mire, había una multitud, dice la palabra, de enfermos de diversas enfermedades. Y dice alrededor del estanque, y dice la palabra del Señor, que de tiempo en tiempo, vea esto, de tiempo en tiempo es de vez en cuando. No es todas las semanas. La regla no era que se manifeste, de que se manifestara una vez al mes, una vez a la semana, una vez al año. No, podían pasar 10 años, podían pasar 3, 1, podían pasar meses, no se sabía cuándo, pero dice la Biblia que de tiempo en tiempo el cielo se abría sobre ese estanque. Vea esto. O sea, cuando se abría el cielo era una oportunidad divina que se daba para los que estaban en este estanque. Pero vea esto, mire, solo uno era el ganador. Dice la Biblia que de tiempo en tiempo el cielo se abría y descendía un ángel, y dice la Biblia que el ángel venía y movía el agua, y dice la Biblia que el primero que viera el movimiento de las aguas y se metiera al agua, dice que era sanado de cualquier enfermedad. No importaba qué enfermedad tuviera. Si era paralítico, se levantaba de la silla de ruedas. Si era mudo, empezaba a hablar. Si era sordomudo, recibía sanidad, y recibía sanidad de la sordera y empezaba a hablar. Si era ciego, recibía sanidad de la ceguera y entonces podía ver. No importaba qué enfermedad tenían, sino que la primera persona que cayera en el agua, que estaba en esa ventana abierta de oportunidad del cielo, de tiempo en tiempo, entonces dice la palabra que se sanaba. Fíjense que el cielo se abría en ese lugar eventualmente. De hecho, la Biblia habla, y el mismo Lucas, si no me equivoco, habla de que había un hombre que tenía ahí 38 años de estar esperando, hermanos. O sea, 38 años de estar enfermo, 38 años de estar enfermo. Y estaba ahí esperando, a ver, y nunca había podido. Miren, 38 años. O sea que de tiempo en tiempo, casi no se abría siempre. Y miren lo que dice la Biblia. Se abría la ventana del cielo. Entonces, en el primer libro de Reyes, capítulo 16, capítulo 17, capítulo 18 y capítulo 19, usted encuentra que el rey de Israel se casó con la hija del rey de los Sidonios. ¿Se recuerda? Esto es lo primero que dice Lucas. El rey de Israel se casa con la hija del rey de los Sidonios. Y vea esto, cuando se casa con la hija del rey de los Sidonios, empieza a hacer algo el rey de Israel. Empieza a importar, fíjese, a traer a la nación, vea, los dioses que adoraban los sidonios. Empieza a traer todos los dioses que los sidonios adoraban, todo lo que tenía que ver con las imágenes de esos dioses que adoraban los sidonios, los empieza a traer a la tierra de Israel.
Entonces empiezan y establece algo que se llama el culto a los Baales. Usted y yo nos recordamos, y a la diosa Será. Y empieza la gente a levantar altares paganos, empieza a haber profetas de Baal. Entonces la nación se empieza, hermanos amados, vean esto, la nación se empieza a contaminar. ¿Con qué? Con la idolatría. Entonces la idolatría contamina a la nación, y ¿sabe qué pasa? Dice la palabra de Dios que Dios se molestó porque la nación de Israel siempre había sido una nación monoteísta, tenía un solo Dios. Pero las naciones paganas eran naciones politeístas, tenían muchos dioses. Entonces Dios había dicho que no iban a adorar a ningún otro Dios que no fuera Jehová Dios. Entonces ellos empiezan a hacer lo que Dios dijo que no hicieran. ¿Y qué ocurre? Dios se enoja, y ¿sabe qué hace Dios? Le cierra los cielos a toda una nación, porque el rey consintió eso. Le cerró los cielos a la nación por 3 años y medio. Y esa nación caminó con 3 años y medio. Ahora, ¿cuáles son las señales de que alguien tiene el cielo cerrado? Mire, primero, que Dios no está escuchando la oración. Esa es la primera señal. Mire, que Dios no está escuchando la oración. Ay, pastora, ¿por qué será que yo oro y oro y Dios no me oye? No es que no te oiga, no quiere responderte. No es que no te oiga, te oye, pero no te responde. Una cosa es oír, otra cosa es escuchar, ¿verdad? Yo puedo estar oyendo a lo lejos alguna bulla por ahí, pero no estoy escuchando. Pero si yo me quedo detenidamente y me concentro en lo que en llegar a donde está saliendo ese sonido, entonces yo estoy escuchando, ¿verdad? Dios, hermano amado, a la gente que tiene los cielos cerrados no los está escuchando. Ay, pastor, ¿qué será? Mire, lo primero que tenemos que decir es: mira, ¿cómo estás caminando delante de Dios? ¿Cómo estás delante de Dios? Solo pregúntele, es lo primero. ¿Cómo estás? ¿Estás haciendo lo que a Dios le agrada? ¿O estás haciendo lo que a Dios le desagrada? ¿Sí o no? Mire, usted evitaría muchas horas a Rosángel de estarla atendiendo o de estarlo atendiendo si es objetivo. Pastora, no me está oyendo, no, mis oraciones no son escuchadas. Ok, ¿qué estás haciendo delante de Dios? ¿Estás haciendo lo correcto o lo que a Dios no le agrada? Pastora, estoy haciendo lo que a Dios no le agrada. Bueno, ya le evitó usted un montón, porque a veces oramos y estamos: Señor, escúchala, y Dios dice: ¿vos por qué estás orando así? ¿Por qué estás orando? Y que hace siempre el corazón del pastor es: Padre, ten misericordia, ayuda a fulano de tal. Y Dios dice: no, yo no le voy a ayudar. Este no está haciendo lo que yo quiero que haga, ¿verdad? Parecemos a veces las abuelitas, ¿verdad? ¿Verdad que las abuelas siempre vienen con los papás y le dicen a los papás: mira, este está castigado. Y la abuela: no, hombre, mi hijo, mira, deja que el pato, vos no te metas, mamá. Le dicen, ¿verdad? Vos no vivís con este, le dice, ¿verdad? Así a veces somos los pastores, fíjese, tenemos corazón de abuela, ¿verdad? Ay, Señor, ten misericordia. Padre, ten misericordia. Acuérdense que cada vez que Moisés oraba por el pueblo de Israel, Dios escuchaba. Pero no era por el pueblo, era por Moisés. No vaya a ser que Dios esté haciendo cosas a favor suyo, pero no necesariamente por usted, sino por amor a la pastora, por amor a la oración de ella, a la intercesión. Vea, mire, primero, no está escuchando Dios. Segundo, hay hambre, hay ruina, hay escasez. Eso es clave. Hay hambre, hay ruina, hay escasez. La Biblia dice que hubo gran hambre. ¿Por qué? Porque el cielo se cerró. Pero Elías tenía abundancia. Fíjese, ¿por qué? Porque el cielo estaba abierto sobre él. Había hambre, había ruina, había escasez. Mire, ¿cómo sé que alguien tiene el cielo cerrado? Todo le sale mal, hermano. Todo lo que hace le sale mal. Y usted dice: ¿y este qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Todo parece, no le digo como decía mi abuela. Hay gente que lo que agarra lo despedaza. Y uno dice: pero pues si esto estaba bien y te lo puse en tus manos y lo despedazaste. Tienes una semana con esto y lo hiciste lata. ¿Qué pasó? Es que tenías el cielo cerrado. Tenías el cielo cerrado. Uy, hermano, es muy delicado. Todo esto de los privilegios es delicado también en la iglesia. Tenemos que analizar a quién ponemos en cada área y tenemos que analizar los cielos sobre esa persona.
Porque puede ser que pongamos a alguien que tiene el cielito cerrado, no el cielito lindo, sino el cielito cerrado. Mire, y nos cierra la ventana que se está dando a favor de. Tenemos que tener mucho cuidado. Vea esto. En Proverbios capítulo 1, versículo 23 al 28 dice, mire, más o menos dice así, dice: volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Dice: pero por cuanto llamé y no quisiste oír, vea esto, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo el consejo mío y mi reprensión no quisiste, también yo me reiré en vuestra calamidad, dice Dios. En pocas palabras, yo resumí todo lo que dice ahí. ¿Sabe qué dice? En pocas palabras está diciendo Dios: si no escuchas mi reprensión. Acuérdense que la ley no es algo impositivo, según la Biblia. Cuando encontramos y decimos los libros de la ley, no son los libros impositivos, ¿verdad? No, ley, ¿sabe qué quiere decir? Instrucción. Los libros de la instrucción. ¿Qué es lo que hacen los papás? Instruyen. ¿A quiénes? A sus hijos. Jehová Dios es nuestro Padre Celestial. ¿Qué es lo que hace con nosotros? Nos instruye. ¿Con qué? Con su ley. Y Él nos dice: si no escuchas mi ley y no atendes mi reprensión, en pocas palabras, cuando venga la calamidad sobre tu vida y me clames, yo me voy a reír. Va a decir: ay, 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 eso quería, amiguito, te lo dije, te lo dije. Ay, hermano, pero Dios no es un Dios malo. No, claro que no es malo. Por eso nos dejó la ley, porque no es malo. Si fuera malo, nos vendrían las cosas, se reiría de nosotros y nosotros: Señor, pero ¿por qué te estás riendo si yo ni sabía que esto era así? Ahí sí sería malo y sería injusto. No, Él es tan bueno que nos dijo: aquí está la ley, nos dio la Biblia, aquí está. Vivila, mijo, y si la vivís vas a ver lo que te va a ocurrir. Te va a ir de lo mejor, de lo más lindo. Pero si no la vivís, entonces me voy a reír de vos cuando te esté llevando el carajo, ¿verdad? Cuando el enemigo te esté ahí zarandeando y vas a decir: Señor, la gente, dígame si no. ¿Sabe? A veces yo tipifico que la gente busca a Dios como un botiquín de primeros auxilios. Se cortó, rápido abren el botiquín, échenle. Mire, el botiquín de mi abuela era una pomada de la campana, una vitacilina, unos chochitos de árnica, un alcohol, unos curitas, ¿verdad? Ya sabía, aspirinas, no podían faltar, ¿verdad? Un mejoralito. Eso era lo que tenía mi abuela. Ay, el niño se cortó, tráigame el botiquín, rápido. La alarma, ¿verdad? Venía mi abuela. Ay, se cayó y se pegó en la catán en los chochitos de árnica, decía mi abuela. Y vean los chochitos de árnica. Así estamos en el evangelio, hermano. De chochito en árnica, en chochito en árnica, orando a cada rato: Señor, perdóname. Pastora, ore por mí. Hoy sí quiero, dice. Hoy sí quiero, dígale al Señor que hoy sí quiero, hermanos. Mire, hemos orado nosotros con mi esposa, hemos orado por gente que no tenía trabajo. Y mientras no tenían trabajo y estaban, miren, se los estaba llevando la tristeza. Ahí estaban metidos en la iglesia, buscando. No faltaban. Vino el trabajo, se apartaron. ¿Sabe qué decimos nosotros? Bueno, vaya, te apartaste, está bueno. Y todavía que fuera un gran trabajo, pero ahí para medio pasar y ya se sienten mucho y se apartan de Dios. No, hermanos, no. Tu relación con Dios no tiene que ser, no tiene que depender tu relación de Dios de tu trabajo, de tu situación económica, de tu situación con tu pareja, de la situación que estás viviendo con tus hijos. Eso no, la relación con Dios no es negociable. No es negociable. Que no dependa tu relación con Dios de las circunstancias. Al contrario, tu relación con Dios la tenés que afianzar cada día más. Y tenés que hacer como dice la Biblia: aunque no haya vaca en los corrales, aunque no tenga, miren, en pocas palabras dice: aunque estemos sin plata, sin nada, aunque no sepamos qué va a pasar mañana, con todo yo me alegraré y me gozaré en Jehová, en el Dios de mi salvación. O sea, tenemos que tener ese corazón. Amén. Pero la gente, mire, negocia su relación con Dios por las circunstancias. Los días, mire, los primeros días del mes la gente danza en la alabanza porque tiene plata en la bolsa. A mediados del mes, hermano, están cantando cansados del camino.
¿verdad? Véalo, yo ya lo analicé. Yo lo analicé. Negocian su relación con... No, no puedes renegociar tu relación con Dios. Entonces los cielos cerrados, mire, la gente que tiene cielos cerrados no le sale nada bien. Va a un trabajo, empieza un día dura, el otro día lo mandan a bañarse. No, mire, fíjese que mejor no, ¿verdad? Ni el tiempo de prueba logran en un lugar. ¿Qué pasa? Cielos cerrados. No le busques más pies al gato. Cielos cerrados. ¿Qué más? Mire, mala economía, adversidad tras adversidad, cielos de bronce, oraciones sin respuesta. Y usted dice, Dios, ¿qué es lo que pasa? Ahora, compare que son cielos abiertos. Cielos abiertos son, mire, son algo maravilloso. Cielo abierto es lo que usted y yo encontramos después de que Jesús le dijo a Natanael eso. Dice la Biblia que después, el siguiente capítulo, usted encuentra que hubo milagros, sobrenaturalidades, salvación. Nunca antes la nación de Israel había tenido los cielos tan abiertos como en el momento que Jesús les fue enviado. Después de que Jesús dijo, a partir de hoy veréis los cielos abiertos. Mire, cosas tras cosas pasaban. Los apóstoles vivieron algo tan maravilloso, hermanos. ¿Por qué? No era otra cosa, sino estaban viviendo bajo cielos abiertos. Jesús toda su vida vivió bajo cielos abiertos. ¿Se recuerda? Ay, hay que pagar impuestos. La SAT nos va a caer, las planillas, ¿qué hacemos? Y le caen a Pedro y le dicen, mira, ¿vos pagás impuestos? Sí, dice Pedro, y no sabía, ¿verdad? ¿Y tu maestro paga? Sí, dice, y no sabía Pedro. Entonces viene con Jesús y le dice Jesús, mira, Pedro, andate al mar y saca un pez, el primero que saques, por favor. Y cuando lo saques, le abres la boca y metes tu mano. Y dice la Biblia que encontró un estatero adentro del pez. Fíjese, y esa moneda era una moneda de buen rango y de buen, representaba buena plata. Y le dice a Jesús, con esa moneda te vas a pagar los impuestos. Te vas a la SAT y le decís que ahí están los impuestos míos y les decís que ahí están tus impuestos también incluidos. Hermanos, miren, Jesús no se afligió. Solo le dijo, andate al mar y ahí vas a ver, ahí está el primer pez que encontrás, ahí va a tener la provisión. ¿Por qué? Tenía cielos abiertos. ¿Qué estaba cuando viene el milagro de la multiplicación? Le dice el Señor, le dicen los discípulos, maestro, decirle a la gente que ya se vaya, porque mira la hora que es y ya tenemos hambre. Vamos a ir a comer a pollo campero, Señor. Le dice, ¿verdad? Pero despachate a la mara, pues. Porque no vemos que nadie traiga nada que comer. Despídelos en paz. Y le dice Jesús, no, denle ustedes de comer, les dice. Y había, hermanos, por lo menos 15 o 20 mil personas. Porque dice que dice la Biblia, miren, y le voy a decir por qué, haciendo un cálculo a grosso modo. Dice la palabra de Dios que ellos se afligieron. ¿Y qué hacemos? Jesús les lo dijo delante de todos, denle ustedes de comer. ¿Sabe qué les está diciendo? Demuestren que tienen los cielos abiertos. ¿Qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Y busquemos, y ahí nos aparece un patojo con cielos abiertos. Unos pececitos, mire, un patojo con cielos abiertos y con una excelente mamá. Porque le dijo a la mamá, mira, mijo, lleva tu loncherita, mira, antes de que te vayas ahí te vas a tardar, puede ser que te dé hambre, llévate tu lonchera. Y en la lonchera le pone unos cuantos panes y unos cuantos peces. Pero ¿saben qué? Tenía tan bien los cielos abiertos que le dice, va, yo les doy esto y veamos cómo lo partimos o qué. Y entonces se los traen a Jesús y Jesús los ve, bendice los panes, bendice los peces. ¿Y sabe qué ocurre? Dice la palabra, que comieron más de 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Y recogieron todavía de sobra 12 cestas llenas. Ahora, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Los cielos estaban abiertos. Miren, yo nunca me voy a olvidar algo que pasó en la iglesia de Zona 18. Ocurrió un milagro maravilloso de multiplicación cuando empezamos la iglesia. Y un día decidimos hacer en la cancha de básquetbol,
la colonia, de esa colonia, una reunión para jóvenes, y empezamos a invitar a muchachos y todo, y decidimos hacer en la cancha de básquetbol la reunión para jóvenes. Invitamos, pero miren, como éramos bien poquitos, nos preparamos para 20 patojos, ¿verdad? Entonces una hermana nos dijo, bueno, yo le voy a dar los sándwiches pues, y otra hermana dijo, yo les voy a hacer la ollita de fresco, dijo. Entonces hicieron para 20 patojos y aparte 2 sándwiches para nosotros, ¿verdad? Para los que dirigíamos ese grupo. Hermanos, cuando empezamos la actividad, miren, empezaron a llegar los muchachos. Cuando vemos, había como 60 patojos. Ya casi a la mitad casi mitad final de la actividad. Y yo no traía ni un len en la bolsa para hacer algo. Mire, yo era un muchachito como de 17 años, pues. Y mi copastor tenía 15. Entonces no teníamos plata. Y la iglesia estaba empezando. No teníamos plata. ¿Y qué hacemos vos? Me decía yo le decía, cállate, déjame terminar de predicar, porque yo le veía la cara de aflicción al otro pobre. Y más que él tenía que servir la refa. Yo dije dentro de mí, bueno, cuando empecé a ver mucha gente, partimos los sándwiches y la mitad. Y de ahí cuando vi otros más, doy mi sándwich, el mío, y lo partan en 2 y ya son 2 más. Y de cuando llegaron más, aquel tiene que dar su sándwich también. Y después, y los que ya son de la iglesia, que los den, no, cuando vimos ya no podíamos. ¿Qué hacemos? Terminó la actividad. Entonces viene una patoja y dice, ella ni sabía lo que estábamos viviendo. Dice, por favor, jóvenes, no se vayan a ir porque la iglesia tiene una refacción para ustedes. Ay, ay, ay. Y yo dije, ojalá se fueran la mitad y todavía queda un poquito. No, ni así. Y como esos, mire, ahí estaban todos. Y me bajo yo de la media tarimita que habíamos armado ahí. Y me dice mi copastor, ¿qué hacemos vos? Mira, poné la olla y poné las cosas. Y empecemos a servir, mano, le dije yo. Y oremos. Y ni mires para abajo. Está bueno, me dijo. Y nos pusimos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, haz un milagro de multiplicación, Señor. Así como bendigiste los panes y los peces, así bendecimos hoy este fresco y estos sándwiches, y declaramos que hay un milagro de multiplicación. Y hagan una fila, les digo yo, ¿verdad? Hicieron la fila. Y yo agarraba los sándwiches, así, los entregaba así. Y él... Y nos decía una muchacha, ¿y por qué no se fijan de lo que están haciendo? Mira, mija, anda a ver que hagan bien la fila. Le dije, quítate de aquí. Y yo daba así, y el otro me decía, hermanos, miren, sin mentirles, para la gloria de Dios, comieron todos los muchachos y todavía nos quedaron 5 sándwiches para nosotros. Y miren, la ollita de fresco tenía fresco suficiente. El otro lloró. Y yo, mire, yo no soy tan llorón, ¿verdad? Pero yo dije, yo me emocioné. Dije, puchica, de verdad, estas multiplicaciones que se ven en la Biblia se ven hoy todavía. Pero ¿saben por qué? Teníamos los cielos abiertos. El secreto es tener los cielos abiertos, hermanos. Miren, una vez mi mamá, estábamos pasando una temporada, mire, mi familia había hecho un mal negocio. Mi padre había hecho un negocio de los peores que en su vida hizo. Hizo muchos malos, pero este sí fue la coronita de los peores que había hecho. Un mal negocio. Había metido casi, mire, había perdido $500,000. Como $500,000, hermanos, era así. Pero de él solamente eran 150,000 quetzales. El otro dinero era de gente que él conocía, de sus amigos, y apostó a un negocio. Y mire, lo estafaron, y mire, lo engañaron y perdió. Y estábamos afligidos. ¿Sabe qué tuvo que hacer él? Pedirle perdón a Dios, porque se le dijo que no tenía que hacer esos negocios y los hizo. Número 2, tuvo que tuvo que perdonar al estafador. ¿Qué iba a hacer? Él decía, le voy a pescocear y voy a hacer. Nunca lo vio. Y número 3, tuvo que perdonar. Y número 3, tuvo que ir a poner su cara y decirle a la gente lo que le había pasado. Y lo hizo. ¿Y sabe qué pasó?
Dios abrió en ese momento de arrepentimiento, abrió una ventana del cielo. ¿Y sabe qué hicieron los amigos de él? Le perdonaron la deuda a él. Le dijeron, mira, ¿sabes qué? Nosotros ya sabemos que te estafaron. Porque el tipo ese estafador salió hasta en la prensa después. Sabemos que te estafaron. Pero ¿sabes qué? Mira, hay que muera. Y miren, como él perdonó, fue perdonado. Así dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ya después metieron al tipo a la cárcel, pero no fue por causa de él, sino porque ya le tocaba. Y en el cielo ya se había dado la orden, ya se había girado la orden de aprehensión para él. Y solo se manifestó en la tierra y lo metieron a la cárcel para esa persona. Pero vea esto, en ese tiempo, aparte de eso, en ese tiempo nosotros estábamos sirviendo al Señor. Él de hecho casi nunca. Pero nosotros estábamos sirviendo al Señor. Y ya mi mamá ya se estaba metiendo con Dios, ya era anciana de la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, y ella solía tener, en la casa solía estar todo mundo de la iglesia. Y un día llegaron un montón de personas, y eran como 20 personas, y ya era hora de la cena, y como que no se iban. Fíjese, como que estaban esperando cenar, ¿verdad? Y no se iban. Y nosotros ya con ganas de decirle, bueno, que les vaya bien, hermanos, ya es hora de la cena, vayan a cenar a su casa, y no se iban. Entonces mi mamá dice, miren, ¿quieren comer algo? Y dice, ay, sí, pastor, amén, dice la gente, ¿verdad? Yo dije dentro de mí, ¿esta qué está ofreciendo? Si no hay nada. Hermanos, había unas cuantas salchichas en la refri estaba llena de baldes de agua. Porque dicen que hay que meterle agua para que no jale tanta luz, ¿verdad? Hay que ponerle cosas cuando está vacía la refri. Y entonces estaba, mire, había unas cuantas salchichas, unos cuantos tomates. Fíjese. Y tenía unas monedas que mi mamá había juntado como para las tortillas. ¿Quién dice que los siervos de Dios no pasamos temporadas difíciles? Claro, porque ahí se prueba nuestra fe. Ahí se prueba nuestra fe. Ahí se prueba nuestra fe. No seas mala onda. Si apenas voy ni a la mitad. Miren, hermanos. ¿Sabe qué? Que mi mamá se metió. Y entonces le dijo, Señor, haz un milagro. Y empezó a cortar las salchichas. Y empezó a hacer una salsa ahí. Y mandó a traer tortillas. Miren, y cuando viene el que mandó a traer las tortillas, dijo, fíjese, hermana, que fui a traer las tortillas que usted me dijo, pero yo como vi que éramos muchos, dije, tal vez no va a alcanzar, yo compré otro poco más y aquí traigo las gaseosas, dijo. Ya empezó la bendición, ¿verdad? A fluir, ¿verdad? Porque ya era, y ese era un tipo más durazno que saber ni qué, hermano, ya era agua brotando de la peña. Al momento que él trajo eso, miren, y cuando en eso mi mamá empieza a servir y a servir y a servir, y sirvió los 20 platos de comida, y todavía la olla estaba casi llena. ¿Quieren más? Dijo mi mamá. Entonces, amén, dijeron. Volvió a servir. Miren, hermanos, 2 veces sirvió con vastedad, y todavía quedó comida de ese platillo para desayunar al siguiente día nosotros. ¿Qué pasó? Los cielos estaban abiertos. Los cielos estaban abiertos. Miren, en el libro de los Hechos capítulo 2, en la fundación de la iglesia, no lo busque porque ya me dieron 10 minutos. En Hechos 2, fíjese, donde está la fundación de la iglesia tenía cielos abiertos. ¿Y sabe qué pasó? Dice la palabra de Dios, miren, dice la palabra de Dios, y una señal de la iglesia que tenía los cielos abiertos, ¿sabe qué dice? Dice, y no había necesitados entre la gente de la iglesia. No había necesitados entre la gente de la iglesia. Entonces pregúntele hoy a la gente de las iglesias, hermano, ¿tiene alguna necesidad? Ay, hermano, todo mundo tiene necesidades, pues. Pero dice la Biblia en el libro de los Hechos que esa iglesia, la iglesia del libro de los Hechos, la primera iglesia, dice, no había entre ellos necesitados. ¿Por qué? Mira, había una distribución, les daban de comer a algunos que no podían, a las viuditas, tenían unos programas de ayuda social, las iglesias, la iglesia y toda la cosa, y la gente era bendecida. Dice la Biblia que les daban a administrar recursos a los apóstoles para que ellos hicieran lo que tenían que hacer dentro de los programas que tenían.
Dentro de ellos está, acuérdense que está Ananías y Zafira, se recuerdan, ¿verdad? Que ellos habían dicho, bueno, nosotros vamos a colaborar con lo que vale un terreno, pero cuando lo vendieron se echaron para atrás y quitaron una parte y solo ofrecieron otra, y miren lo que por la mentira lo que se ganaron es que se murieron los dos, por mentirosos, no porque Dios quería su plata, sino por la mentira, por estar prometiendo y no cumplir, por echarse para atrás en el momento que ya tenían que responder. Entonces, pero dice que no había ningún necesitado. Nos urge tener cielos abiertos. Eso trae un derramamiento del Espíritu Santo. Cuando Jesús fue bautizado en obediencia, porque digo, me conviene que yo cumpla todo como por obediencia. En ese momento dice la Biblia que los cielos se abrieron, que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal de paloma, y dice la Biblia que se oyó la voz del cielo que decía: Él es mi hijo amado, en él yo tengo complacencia, a él oigan. Pero el cielo se le abrió a Jesús. Mire, en la historia de la iglesia evangélica hay varios avivamientos. Fíjese, hay varios, pero uno de los avivamientos es el famoso avivamiento de Cales, donde Evan Roberts oraba y oraba, y dice la Biblia, no, perdón, la Biblia no dice, la historia de los avivamientos dice que él oraba y oraba, pero se iba al seminario donde estudiaba. Después regresaba y seguía orando y orando, y se iba al seminario donde estudiaba. Era un joven predicador, estudiante de un seminario bíblico. Y en eso lo dejan ir a una iglesia a hablarle a 15 jóvenes, para hablarle a esos 15 jóvenes, y durante una semana, miren, a la semana de que él agarró ese grupo de jóvenes, ya era una noticia en aquel lugar y en la nación. Era una noticia, se había derramado el poder de Dios como nunca antes en ese lugar. Mire, este avivamiento duró 2 años según la historia de los avivamientos. Fíjese, 2 años. Después dice que en esos 2 años cambió la nación, hermanos. ¿Saben? Al grado de que los lugares de prostitución en ese sector se convirtieron en casas de oración. ¿Por qué? Porque había cielos abiertos. Miren, cielos abiertos. Miren. Después este hombre se va a California y llega a un lugar llamado la calle de Azusa, y ahí en un pequeño granero, mire, escoge un pequeño granero, y la gente empezó a llenarse del poder de Dios, y la gente venía de muchos lugares a recibir de Dios, al grado de que ahí empezó el movimiento pentecostal. Nosotros somos ministerios pentecostales. De esos cielos abiertos se originó lo que ahora sabemos como movimiento pentecostal, en los movimientos de avivamientos. Miren, los cielos abiertos representan la gracia de Dios. Nosotros podemos tocar el corazón de Dios para que el cielo se abra. Ahora, ¿cómo? Primero, con arrepentimiento. ¿Quiere usted abrir el cielo sobre su vida? Primero, arrepiéntase. Dígale que tiene a su lado: arrepiéntete. Pero dígale, arrepiéntete. Amén. ¿Qué es arrepentimiento? Oiga, no es remordimiento, es un cambio de actitud. Arrepentimiento es cambio de actitud. Joel le dice, desde los líderes hasta los jóvenes y hasta los niños, les dice, mire, que debían de arrepentirse. ¿Se recuerda Joel? Dice: desde la entrada del altar lloren los sacerdotes, llama a los niños, llama a los jóvenes, llama a todas las familias a que se arrepientan. ¿Quiere usted avivamiento en su vida? ¿Quiere usted cielos abiertos? Arrepiéntase. Arrepiéntase, pídale perdón a Dios, arrepiéntase, vuelva a las primeras obras, como dice el libro de Apocalipsis. Regrese al primer amor. Entonces, lo primero es el arrepentimiento. Isaías dice que hay que allanar el camino, que hay que enderezar lo torcido, y se manifestará la gloria de Jehová. Usted tiene algo que está torcido, al igual que yo. ¿Y sabe qué tiene que hacer usted con lo torcido? Lo tiene que enderezar. ¿Quiere usted ver la gloria de Dios? Enderece lo torcido que tiene usted en su vida. Enderécese, enderécelo. Mire, saca lo que no le gusta a Dios de tu vida. ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿Quieres tener cielos abiertos? Saca lo que no le gusta a Dios de tu vida. El pecado cierra las puertas, hermano. Cierra los cielos, cierra las ventanas de los cielos. Y pecados hay muchos. Y de entradita hay uno: el que sabe ya hacer lo bueno y no lo está haciendo, ya está pecando. Si usted ya sabe que algo no le gusta a Dios y lo hace porque lo hace, es que, hermano, y es que yo nunca lo había hecho, pero ahora sí lo voy. Y ya, usted tiene los cielos cerrados, pues, perdóneme.
Y mire, lo más chistoso es de que la gente no de la noche a la mañana se manifiestan los cielos cerrados, hombre. David pecó y durante un año estuvo encubriendo su pecado. Fíjese, durante un año usted puede esconder, pero después se manifiestan las cosas. Isaías dice que hay que enderezar lo torcido y se manifestará la gloria del Señor. Saque lo que no le gusta a Dios, sea celoso en sus caminos, deje lo malo y el cielo se va a abrir si usted lo hace. Deje lo malo y el cielo se va a abrir si usted lo hace. Mire, la búsqueda de Dios también abre el cielo. Primero, el arrepentimiento abre el cielo. Dos, la búsqueda a Dios te va a abrir el cielo. La búsqueda a Dios. Mire, en segunda de Crónicas capítulo 26, ahí sí quiero que vea rápido. Ya me faltan 5, ¿verdad? Segunda de Crónicas capítulo 26. Mire, vea este rey, verso 1. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad. ¿Cuántos años tenía el rey Uzías, hermanos? Mire, era un patojito. 16 años de edad, segunda de Crónicas 26, verso 1. Tenía 16 años de edad y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Vea esto, Uzías edificó Elot y la restituyó a Judá después de que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. Vea esto, ¿cuánto tiempo tardó su reinado? 52 años. ¿Desde cuándo empezó el reinado de este hombre? Desde que tenía 16 años. Ahora, cualquiera puede decir, iba a ser un fiasco porque era un istillo reinando. Pero vea esto, hermano, la edad no determina los cielos abiertos. La edad, la preparación, los títulos que tienes no determinan si tienes o no tienes los cielos abiertos. Porque yo conozco gente que tiene maestrías, doctorados, licenciaturas y los tiene pegados en las paredes de su casa o en su oficina y no tienen chance. Sí, eso tanto diploma, ¿para qué sirve? ¿Por qué? El diploma no determina el que usted tenga o no los cielos abiertos. El título en la pared no determina que alguien tiene cielos abiertos. Vea, de 16 años, verso 3, comenzó a reinar, de 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Ahora, vea el verso 4 y empiécelo a subrayar. Verso 4, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Ahora vea, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Pero me gusta el verso 5 y subraye la primera palabra que dice, mire, la primera palabra después del y, ¿qué dice? ¿Y qué? Diga conmigo, persistió. ¿Y persistió en qué? O sea que la búsqueda de Dios no es cuando usted se lo esté llevando la tristeza. La búsqueda de Dios no es solo cuando a usted le está yendo bien. La búsqueda de Dios es persistencia. Usted tiene que ser persistente. La búsqueda de Dios no solamente es el día miércoles. La búsqueda de Dios no solamente es el día domingo. Hay gente que llega el miércoles a la iglesia, pero el domingo no está. Hay gente que llega el domingo, pero el miércoles no está. ¿Sabe? Los rabinos han hecho un estudio y han determinado ellos que el ser humano necesita estar expuesto para mantener esa conexión con Dios. Por lo menos debe de estar expuesto cada 3 días a la palabra de Dios. Ellos argumentan que, por ejemplo, la gente recibe, digamos, en su caso, ellos celebran el Shabbat, ¿verdad? Y argumentan que el viernes y todo el sábado reciben la palabra de Dios. Pasa domingo, lunes y martes, y por lo menos el miércoles ya deberían de estar otra vez en algún devocional o expuestos a una predicación a la palabra de Dios. Después pasa jueves, viernes, sábado, domingo y después vuelves otra vez a tener una interacción con la familia de la fe. Usted no puede faltar, perdóneme. Le voy a decir una cosa también, si se identifica en este ministerio, determínese pues.
Usted no puede tampoco andar de aquí para allá. Si se identifica con este ministerio, se identifica con la pastora Rosángel, entonces determínese, ¿verdad? Y caminen y éntrenle con ganas, pero así a medias es como decirle te quiero a medias, ¿verdad? Quiero y no quiero, quiero y no quiero, sí y no, será y no será, me quiere o no me quiere, parece la gente con la florecita, ¿verdad? No, hay que persistir. Oiga, en la entrega a Dios, ¿sabe cómo tiene que ser usted? Persistente. Persista, dice la Biblia, este rey persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Mire, o sea, él estuvo también, ¿saben qué analizan los historiadores? Que él tuvo una guianza sacerdotal. Usted necesita tener guianza pastoral, guianza ministerial. Cuando le hablo de guianza pastoral, no es solo el fulano que se para delante de miles y ya le predicó. Predicadores hay muchos, hombre. Un pastor es diferente. Un predicador puede ser alguien que se para, que yo puedo ser su predicador hoy, pero no necesariamente soy su pastor. Yo le predico y me voy. Usted me ve de vez en cuando y qué alegre y qué bueno y ya. Pero el pastor es el que está cerca de nosotros. El pastor es el que sabe el nombre de las ovejas, porque dice la Biblia que el buen pastor llama a sus ovejas por nombre. Yo le pregunto a mucha gente que dice: es que viera que mi gran pastor, mi super apóstol ungido. Ajá, ¿qué? Ay, es que usted lo oyera. Qué rema, qué revelación. ¿Y sabe tu superpastor cómo te llamas? No, esto no es superpastor, es un excelente predicador. Pero pastor es el que llama a las ovejas por nombre. Esa es la diferencia de un predicador y de un pastor. La pregunta es: ¿será que usted está siendo pastoreado de verdad? Hay gente que dice: no, es que bien, que me predican bonito. No, saben tu nombre, saben quién sos, saben dónde vivís, ¿saben en qué trabajas? Piénselo. Al parecer Rosángel sí sabes cada cosa de la mayoría, ¿verdad? Bueno. ¿Verdad? Pero tenemos que saber. Vea, él tenía esa guianza pastoral. Persistió en buscar a Dios los días de Zacarías. Mire cómo era: entendido en visiones de Dios. Ojo, ¿quiere usted tener los cielos abiertos? Persista en buscar a Dios, persista en estar entregado a Dios. 2, mire, tenga guianza pastoral. 3, esté entendido en las visiones de Dios, en lo que Dios quiere, en lo que Dios está diciendo que tenemos que hacer. Entendido en visiones de Dios, dice: y en estos días en que buscó a Jehová, ¿qué pasó? ¿Qué dice su Biblia? Dios lo prosperó. ¿Por qué se la lleva la gran diabla a muchos, hermano? Perdónenme la expresión. Porque no buscan a Dios, que solo buscan por conveniencia, momentáneamente y no buscan a Dios con persistencia. ¿Sabe? Hay gente, yo le digo que algunos se salieron del culto porque no les gustó, porque dije algo. Puse de ejemplo a una hermana. Le dije: a ver, fulana de tal, ponte de pie. Mire, como los pastores conocemos cada oveja. Ponte de pie. ¿Cuántos hijos tenés? ¿Cuántos hijos tiene ella? Como 5, 4, 5, ¿verdad? 4 hijos tiene. Ok. ¿De qué edades? El bebecito, el medianito, el no sé qué y el más, pero no son ni adolescentes, son chistitos todos. Hasta con un bebé de brazos, hermano. Ahí anda la mujer. Le digo: ¿tenés carro, hija? No. ¿Cómo venís a la iglesia? ¿En bus o a pie? Ok. ¿Venís sola? ¿Dejás a los niños? No. Vengo con los niños. Ok. ¿Tus hijos estudian o no estudian? Sí. Ok. ¿A qué horas te levantás todos los días? A tal hora. O sea que madrugás. Sí. ¿Y por qué nunca faltás a la iglesia? Porque nunca falta, hermanos. Ni ella ni los niños. Y le dije: ¿tenés esposo? No. ¿Sos madre soltera? Sí. Ya. ¿Sabe qué le dije? Hermanos, discúlpenme, qué vergüenza muchos de ustedes. ¿Sabe por qué?
Muchos ponen el pretexto que no vienen a la iglesia porque los hijos tienen que estudiar mañana. Y esta mujer, sus 4 hijos estudian. Y si viene. Muchos dicen que no vienen por el tráfico. Y esta mujer viene en bus o a pie. Como que mientras más bendiciones tienen, más haraganes se vuelven, les dije yo. Esta mujer, les dije yo, miren, es madre soltera y busca a Dios. Muchos dicen, ay, es que me agarró la depre por la situación que me pasó y por eso no fui. Qué vergüenza dan. Pues muchos se levantaron y se salieron. ¿Por qué? Porque no quieren buscar con persistencia a Dios, pero quieren que Dios los prospere. ¿Verdad? Vea esto, los cielos se abrieron por la persistencia de este hombre. Voy terminando. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat. Oiga, hasta muros derribó él. ¿Por qué? Como tenía los cielos abiertos, porque su persistencia en la búsqueda de Dios le había asegurado los cielos abiertos, los filisteos se tenían que doblegar. Y doblegó a los filisteos, derribó sus muros, dice la Biblia, edificó ciudades en las dos y en la tierra de los filisteos. O sea, él sabe qué hizo, ganó territorios que su papá había perdido, los recuperó. Y él aún así invadió lugares de los filisteos y puso ciudades, y puso ciudades, y puso ciudades. O sea, empezó a ganar más territorio según lo que dice la Biblia. Ahora, ¿cuál era el éxito? No era la edad, no era un estratega militar, no era un gran guerrero. Oigan, tenía 16 años cuando empezó. ¿Sabe cuál era el éxito de él? No tenía doctorado en guerra. El éxito de él era que estaba buscando a Dios persistentemente. Mire esto, verso 7. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes y contra los amonitas. Verso 8. Y dieron los amonitas presentes a Uzías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. No eran sus maestrías, no era que era muy fuerte. ¿Sabe qué era? Que había decidido buscar a Dios persistentemente, y esa búsqueda lo hizo poderoso ante los hombres. Lo hizo poderoso ante los hombres, hermanos. Tanto que hasta los egipcios ya en las fronteras ya lo respetaban. Y los amonitas, ¿sabe qué dijeron? Mejor los amonitas, ¿sabe qué dijeron? Mejor démosle regalos a este, ¿va? Porque es fuerte, es poderoso. Mire, edificó también Uzías. Vea esa persistencia en la búsqueda te da esta sabiduría para hacer cosas mejores. Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Hermanos, mire, empezó a hacer una infraestructura que no existía. Empezó a hacer lo que otros no habían hecho. ¿Por qué? Porque la búsqueda mire, la búsqueda persistente a Dios te da la capacidad de hacer lo que otros no están haciendo. Te ayuda a hacer cosas que otros no están haciendo, a innovar. ¿Por qué? Porque era entendido en las visiones de Dios. De seguro Dios le había hablado, tal vez en sueños, en visiones, o yo no sé cómo, pero Dios le habló y le dijo qué hacer, y el tipo hizo las torres. Y mire esto, hermano. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. El tipo todavía tuvo ganado, tuvo cosechas. ¿Por qué? Porque buscaba persistentemente a Dios. Vea, verso 11. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel escriba, y de Masías gobernador, y de Hananías uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, era 2600. Y bajo la mano de estos estaba un ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. ¿Cómo no se tenían que doblegar? Pero ¿por qué logró tener ese gran ejército, hermanos? Porque buscaba persistentemente a Dios, porque tenía guianza ministerial, pastoral. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos,
coseletes, arcos y ondas para tirar con piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por los ingenieros. Mire, hasta le dio Dios sabiduría y utilizó a sus ingenieros. Hizo maquinaria, hermanos. La búsqueda de Dios le quita a cualquier ser humano común y corriente hasta lo bruto. Perdóneme que se lo diga así. Porque él no sabía, él no era ingeniero. Él no era ingeniero. Pero mire, le quitó lo bruto. ¿Por qué? Porque dijo, pues chica, qué bruto soy. Tengo tanto ingeniero y no los he usado. Voy a usarlos. Le quitó lo bruto. Hermanos, como que necesitamos buscar persistentemente a Dios. Mire, hermano, dice: e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuvieran en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Hizo metralletas de ese tiempo, hermano. En lo que venía un soldado y agarraba un arquito, él agarraba una máquina, te tiraba 300 saetas, 300 flechas. En lo que estaban apenas los soldados preparando sus saetas, ya el otro estaba una sola persona. Los ingenieros, por eso son ingenieros, se las tienen que ingeniar. Esos eran, dice que eran saetas y las dos eran piedras. Y así hicieron catapultas, hermanos. ¿Cómo una persona que busque persistentemente a Dios llega a ser tan exitosa? Con cielos abiertos. Mire, hermano, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Vea esto. ¿Cuántos quieren llegar a ser como este hombre? ¿Verdad que es un buen ejemplo? ¿Quiere usted llegar a ser como este hombre? ¿Sí o no? Va, pero tenga cuidado cuando llegue. ¿Por qué? Dice el verso 16, mas cuando ya era fuerte. Tenga cuidado. Cuando llegue a la cúspide, mire, sea más humilde y dobléguese más. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, dice la Biblia. ¿Para qué se enaltece el corazón del hombre? Para fracasar. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlos. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Mire, ya él dijo: como ya soy tan poderoso, también he hecho el incienso. ¿Y qué? Eso no le correspondía, hermano. Ojo, cuando se haga usted poderoso y la pastora le llame la atención, no se ponga brincón. ¿Y esto qué? En el trabajo todos me rinden pleitesía y esta ni me quiere saludar. Vea, verso 19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incenciario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Ojo, ojo con esto, hermanos. Si alguien tiene privilegio, tenga cuidado de no ser iracundo. Un servidor iracundo no sirve. Siéntese o lo siento. Hay diáconos así, hermano. Teníamos una hermana en la zona 18 hace muchos años que le decíamos, se llamaba Magnolia, le decíamos la hermana Magnum, porque pura pistola Magnum, hermano. Cuando hablaba era un bombazo. Llegaban los jóvenes que agarraban la maña de estar yendo al baño a cada rato en el culto. Ella los veía diaconisa. A la tercera vez le decía: mijita, vení, te voy a dar un tu Pepto Bismol. Le decía: vení, abrí la boca con jarabe, hermano. O tu leche de magnesia Philips te voy a dar. Vení para acá. ¿Pero por qué, hermana? Como que estás flojita del estómago, mija. Mucho vas al baño. Venís acá a educar tu estómago, le decía. Venís aquí a la iglesia a ir al baño o a oír la palabra, le decía, hermano. Y aunque tenía razón, andaba con el jarabe por todos lados de la iglesia. Ya la gente decía: puchica, esta hermana parece doctora, decían, ¿verdad? Y ¿sabe qué? Cuando se ponían a hablar, se acercaba y les decía: o se callan o se largan. Así, hermano. O cuando salían a responder el teléfono, ¿sabe qué hacía la abusiva? Les quitaba el teléfono.
no lo puedo atender ahorita porque está en la iglesia. Es una falta de respeto que le esté llamando ahorita. ¡Pum! Y le colgaba. Imagínense una tu diaconisa aquí así. ¡Ja! Santo. Tranquila, Gloria, tranquila. Es una broma. No. Mire, hermano. Mire. Pero dice la Biblia que él, teniendo el incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, o sea que se llenó de ira contra los ministros de Dios. Mire lo que le pasó. La lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. No fue el diablo, no fue la línea de iniquidad, no fueron los 700,000 demonios, no, fue Dios quien lo hirió. ¿Por qué? Dejó la búsqueda y se llenó su corazón ¿de qué? De enaltecimiento. Se le cerraron los cielos y la lepra brotó. Hermanos, necesitamos nosotros. Dice la Biblia que este rey fue leproso hasta su muerte, fíjese. Hasta su muerte. Como que necesitamos buscar a Dios, ¿verdad? Pero ¿cómo? Persistentemente. Persistentemente. Que la búsqueda a Dios en tu vida sea persistentemente. Tenemos que hacerlo. Buscar a Dios y arrepentirnos nos va a abrir los cielos. Y si usted tiene cielos abiertos, mire, usted verá la gloria de Dios en su vida. Amén. Estás viendo Compañía de Profetas.